Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Bueno, Jaime, qué placer tenerte hoy, 22 de agosto, en el episodio 47 del podcast de Startup Mentoring and Venture. ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho. Nuevamente, gracias por la invitación y encantado de estar acá para conversar. No vale, amigos, a ti por haber agendado tiempo para conversar conmigo y la audiencia que nos acompaña aquí toda la semana. Como lo hemos conversado en varias oportunidades, Jaime, el propósito de este podcast es darle la oportunidad a los emprendedores e inversionistas y gestores de fondos de Venture Capital de Latinoamérica a tener acceso a conocimiento y experiencia que puede resultar sumamente útil para lanzar y escalar una startup o lanzar un primer fondo o hacer que un negocio de gestión de fondos evolucione exitosamente, porque los invitados que pasan por esta plataforma muchísimas veces, tú sabes, comparten muchísimos detalles que quizás no tienes la oportunidad de aprender en la universidad o en un curso técnico de gestión de un fondo Venture Capital, porque se comparte muchísima experiencia práctica que es sumamente útil, ¿no? Al momento en que tú vas a lanzar una startup o un emprendimiento, ¿no? Y lo otro que es muy importante, o el otro propósito que persigue este podcast, es darle la oportunidad a los emprendedores de Latinoamérica de identificar excelentes inversionistas que con su capital aporten pues el capital necesario a estas empresas para que cuenten con los recursos para poder contratar ese Dream Team necesario para sacar un proyecto adelante, ¿no? Entonces un poquito un espacio de vitrina de alguna manera para que los inversionistas identifiquen buenas oportunidades de inversión y a la vez los emprendedores identifiquen buenos inversionistas que los pueden ayudar a lanzar sus emprendimientos. Para la audiencia, hoy tenemos un gran amigo, Jaime Sotomayor. Jaime es buen amigo peruano. Tuvimos la oportunidad de conocernos pues, en la época en donde él y yo hacíamos vida en el ecosistema de Wayra, que es el brazo de Corporate Venturing del grupo Telefónica Movistar. Jaime era el country manager de Wayra en ese momento en Perú, en Lima, y ha tenido una trayectoria súper interesante que le ha dado una experiencia vinculada con este ecosistema tan bonito del emprendimiento y el venture capital y todo lo que son las iniciativas de corporate venturing muy interesante, y esa experiencia es la que a través de una serie de preguntas que yo le voy a estar haciendo a Jaime hoy, él va a compartir con nosotros para tomar nota de manera tal de mejorar los chances de que seamos exitosos a la hora de emprender o a la hora de lanzar un fondo de venture capital o a la hora de que una empresa familiar, por ejemplo, tome la decisión de poner en marcha una estrategia de Open Innovation. Además de trabajar en Wayra, Jaime tuvo la oportunidad o tuvo la iniciativa y la buena idea de crear una comunidad que se llama Shift, que reúne, él es el Executive Director de Shift, que es una comunidad de empresas que están muy alineadas y han entendido que innovar es muy importante para mantener su competitividad y agregarle valor a todas las cosas interesantes que están ocurriendo en el mundo emprendedor del venture capital y empresarial en Perú. Él también es managing partner de un fondo de venture capital que se llama Worth It. Ese fondo de venture capital invierte en startups que están enfocadas en construir soluciones B2B y soluciones SaaS. Y su ticket va dirigido a startups que están buscando ese seed capital para validar su modelo de negocio, lanzar y escalar su emprendimiento, ¿no?
Entonces, con esa breve introducción de mi amigo Jaime Sotomayor, Jaime, te voy a pasar el micrófono para que empecemos esta conversación informal, súper interesante, visualizándola como en una especie de timeline. Y como le digo a todos mis invitados, lo que me encantaría, tú sabes, que compartas con nosotros es lo que fue tu experiencia creciendo en casa, ¿no? Si en tu casa era un hogar en donde el tema del emprendimiento era un tema importante que se conversaba en esas reuniones familiares de los domingos con un asado, o si por el contrario el mundo del emprendimiento y la innovación fue algo que descubriste mientras que estabas estudiando o quizás en tu primer trabajo por culpa de un buen mentor y eso fue lo que te animó a dedicar tu vida pues a este ecosistema tan maravilloso del emprendimiento del venturing latinoamericano. Nada, bueno, nuevamente, muchas gracias Nacho por la invitación, por también tremenda intro. Te agradece y como dices, ¿no? Ya nos conocemos buen tiempo, hemos ido viendo lo que cada uno está haciendo y estoy acá justamente para poder compartir más en estas conversaciones. Y a tu pregunta, ¿no? ¿De dónde parte un poco ese espíritu emprendedor? Te diría que en casa nunca lo fomentaron, más bien desde joven un poco todo lo contrario. Ha sido muchas de las conversaciones que teníamos en casa o que yo escuchaba a mis padres conversando eran personas que habían emprendido y no les había ido bien, gente cercana, familiares que hicieran un tipo de negocio y no les ha ido bien, tuvieron que la familia venir a salvarlos, ayudarlos, entonces como que si hubiera sido por escuchar a mi familia, probablemente no hubiera querido emprender definitivamente. Entonces, creo que es medio algo innato, porque no tenía un referente, por decir así, emprendedor en la familia. Lo más cerca habrá sido de chico, mi abuelo que fundó su propio estudio de abogados después de haber trabajado para otro estudio de abogados. Pero como ves, algo tradicional dentro de eso. Mi padre está a punto de cumplir 40 años trabajando en la misma empresa. Mi madre después sí terminó emprendiendo, pero por necesidad, no tanto porque dijo, acá hay una oportunidad de mercado impresionante, pero la habilidad la tenía, ¿no? Entonces, de emprendedora. Y es por eso, y luego igual, o sea, la hermana de mi madre también tiene esa habilidad, entonces por necesidad también tuvo que lanzarse a emprender y si bien no tenían la intención o el interés de ser emprendedores cuando partieron, tenían las habilidades. En mi caso, yo me di cuenta a una edad temprana que me gustaba mucho el tema del emprendimiento en la época del colegio, ¿no? Oportunidad que tenía de poder hacer un pequeño negocio, buscaba capitalizarla, ¿no? Entonces, cada oportunidad era venderle algo a un compañero de clase, venderle algo a un familiar, a un amigo, pero te diría que siempre estuvo, ¿no? Y cuando... Por curiosidad, ¿cuál fue el producto que tuvo más captación de clientes en el colegio? A ver, hubo uno con el cual me metí en problemas. Sí, lo que pasa es que era la época donde recién arrancaba Pokémon, ¿no? El videojuego. ¿Cómo no? Y tenía la suerte de que bastantes personas venían, o sea, ya sean familiares míos, que viajaban, iban y venían a Estados Unidos, podían traerme las revistas que estaban, donde te dateaban cuáles eran, cómo pasarte cada uno de los mundos, creo que todavía no sé si había Nintendo Power acá en Perú, pero digamos que había unos especiales para Pokémon. Y tú solamente los encontrabas en Estados Unidos. Entonces, cuando venían, yo iba, le sacaba copias al esto y lo revendía en el colegio, ¿no? Un poquito ilegal, si lo quieres ver desde ese punto de vista, pero así parten muchos emprendimientos. Pero bueno, me metí en problema porque yo lo que hacía vendía y fiaba, ¿no? Es decir, sí, me puedes pagar mañana, pasado mañana. Y así fui montando un grupo de personas que me debían dinero y como no tenía muchas maneras de poder forzarlos a que me terminen pagando, lo que iba era, le decía al profesor, mira, no le vaya a usted entregar las notas al final del semestre hasta que no me paguen, ¿no? Y eso era una práctica que hacía el colegio con los padres deudores, ¿no? No entregar las notas. Entonces dije, bueno, si es que también
el colegio utilice ese mecanismo, entonces yo también quiero que no le entreguen la nota al alumno hasta que me pague lo que me debe, ¿no? Y ahí es donde llamaron la atención a mi padre, a mi madre, le dijeron, está prohibido hacer negocios en el colegio, por favor, controle a su hijo. Qué divertido, qué divertido. Está bien. Y cuando sales del colegio, ¿qué decides estudiar, Jaime? Y yo sabía que la intersección de negocios y tecnología era algo que me gustaba. Tenía mucha afinidad por la tecnología. O sea, siempre me gustó. Era fan de los videojuegos. Hasta el día de hoy soy un fan de los videojuegos. Pero tuve facilidad para tecnología, ¿no? Los cursos de programación en el colegio eran los más fáciles. Era el que tenía que estar ayudando a todo el mundo. Entonces sabía que tenía que haber una intersección entre esas dos cosas, ¿no? Yo armaba mis propias computadoras, en fin. Y a la hora de la búsqueda de eso, quería algo que pudiera combinar ambos. Ahí me veo como que la opción de emprendimiento no la tenía tan contemplada, porque en esa época, por lo menos cuando uno iba a la universidad, no iba para aprender a ser emprendedor, uno iba para aprender a ser el gerente general de una gran empresa de tecnología, ¿no? Entonces, en base a eso, empecé a buscar universidades bajo ese criterio y terminé yendo a una donde el gran consenso de las personas con las que entrevisté, ¿no? Oye, ¿tú dónde trabajas? Perfecto, yo quiero tu trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudiaste? Acá. Ok, perfecto. ¿Tú? Quiero tu trabajo. ¿Dónde estudiaste? Acá. Perfecto. Entonces, veo que mi decisión fue llevada por los perfiles que yo quería imitar, pero al final estaba un poco siguiendo la expectativa de todo el mundo, menos la que yo quería. Y es por eso que cuando termina la universidad, digo, ok, ya hice suficiente prácticas en el espacio corporativo, ahora quiero ponerme a emprender. Y ahí han sido 14 años de caídas, subidas, caídas, pero acá estamos. Bueno, entonces saliste de la universidad ya con ganas de emprender, ¿no? De hacer cosas por tu cuenta. Así es. Sin embargo, por lo que estaba viendo en tu LinkedIn, Sí. tomas la decisión de hacer algunas cosas y eventualmente terminas en Guaira, ¿no? Entonces, me Sí. da curiosidad cómo fueron esas primeras experiencias que te conectaron con el mundo de la innovación y que te llevaron eventualmente, tú sabes, a conectarte o a recibir pues una oferta para asumir la responsabilidad y el desafío de poner en marcha una oficina de corporate venturing en Lima de una multinacional española y en un momento en donde el tema de la innovación, tú sabes, no estaba de moda, era una iniciativa bastante punta de lanza cuando tú analizabas todas las otras opciones que existían a nivel global, ¿no? En Latinoamérica creo que La Guaira fue la primera empresa que puso en marcha una aceleradora de emprendimiento, por lo menos en el caso de Venezuela, que fue un país en donde Movistar también tenía presencia y toma la decisión de iniciar operaciones con su programa de Guaira, no había nada equivalente en Venezuela. Entonces, cuéntame un poco cómo fue esa trayectoria previa que desembocó en una oferta de trabajo para desarrollarte como líder de esta aceleradora, brazo de corporate venturing de Telefónica. Bueno, obviamente nada planificado todo ese proceso, para ser siempre 100% honesto. No es como que hay una línea de carrera o que todo hubiera un paso premeditado de, ok, primero vamos a hacer esto, luego lo otro. Yo creo que, o sea, y lo cuento un poco, fui haciendo lo que en el momento me parecía que era el llamado a hacer, en base a las oportunidades también que habían en ese momento. Entonces, yo cuando salgo de la universidad, le digo a uno de mis compañeros de clase, o sea, de estudios de ingeniería de sistemas, oye, y si hacemos algo juntos, ¿no? O sea, ¿por qué seguir todo al resto de los compañeros que todos quieren ir a trabajar para una empresa grande y, como consultor y implementar software, cuando podemos hacer algo nuestro, propio? Entonces ahí comenzamos una pequeña consultora de tecnología, ayudando a pequeñas y medianas empresas. Y si bien estaba sumamente interesante, era como que algo no me llegaba a convencer al 100%. Pero bueno, seguimos trabajando y tuvimos una oportunidad ambos de ir a un programa en Stanford de una semana. Fue una beca que nos ganamos junto con otros jóvenes emprendedores de América Latina, donde nos recibieron en el campus de Stanford.
tuvimos como que una semana de workshops, charlas, presentarle a inversionistas la idea que veníamos trabajando durante esa semana. Fue interesante y ahí es donde descubro el mundo de startups, Silicon Valley. Y ¿En qué año fue más o menos esto? 2010. 2010. O sea, yo me gradúo en 2009. Hago este emprendimiento que te digo en ese periodo. Y en el 2010 yo, después de haber tenido esta experiencia, regresamos a Lima y le digo a mi socio, oye, ¿hacemos startups? Y a él no lo vi muy convencido. Me dijo, no, yo creo que me quedo nomás con la consultora. Ve tú a hacer estas locuras solo. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo. Y todo para que te hagas una idea, en ese momento nadie hablaba la palabra startup en Perú. No existía el concepto de startup en 2010. Wiren le faltaba todavía un par de años para que arrancara. De hecho, ellos arrancan a finales de 2011. Entonces, bueno, arranqué a emprender startups. Sí, en Venezuela, por lo menos, lo que decía, vamos, un negocio, pero una startup, nunca se hablaba de startup, esa palabra no existía. Pues. Claro, y era, piensa en un mercado gigante, hace MVPs, todo lo que nos enseñaron en ese corto periodo de tiempo, tratar de aplicarlo, ¿no? Descubrir un problema, entonces me acuerdo estar en búsqueda de problemas, juntándome con personas de diferentes rubros, viendo cuál me llamaba la atención, hasta que caí en un espacio médico donde dije, oye, esto está súper interesante, yo creo que podemos digitalizar la experiencia de los historiales clínicos y convertirlos en electrónicos, en fin, metiéndome en un espacio donde joven, sin experiencia, sin capital, tratando de hacer algo que es excesivamente complejo, incluso hasta para el día de hoy, que obviamente terminó en ser un rotundo fracaso, pero que no me desanimó en lo más mínimo porque dije, bueno, lo volveré a intentar, ¿no? Y luego hice otra startup y otra startup. Y en esos interines donde hacía startup, claro, tenía que igual ver la manera cómo financiar cada una de estas cosas. Entonces entraba temporalmente a trabajar a la empresa de alguna persona que me pareciera interesante. Entonces fui account manager para una empresa mediana de desarrollo de software. Entonces, como que, ok, aprender directamente del dueño creo que ayuda, cómo se vende, como que va sacando skills, ¿no? Fui profesor en la universidad, entonces me daba también un poquito de flexibilidad como para continuar emprendiendo. Fui coordinador de emprendimiento de la oficina, coordinador de la oficina de emprendimiento de la Universidad de Lima. Entonces, como que estaba vinculado todo el tiempo con el mundo startupero, pero ya Perú todavía estaba aún joven. Y en el 2013, digo, yo creo que ya es momento de dar un saltito más a ligas grandes. Postulo a Singularity University y California. felizmente, ¿no? Fui aceptado. En el 2014 tuve la oportunidad de ir al programa de 3 meses en el campus de NASA junto con Google. Qué Y ahí maravilla. conozco dos de mis tres cofundadores de lo que eventualmente fue mi última startup y quizás la que más pude avanzar, que era en biotech, donde logramos entrar a una aceleradora de startups en San Francisco, levantar capital de 500 startups, hacer todo este journey hasta que, bueno, tampoco no funcionó. y regreso a Perú, ¿no? Entonces, tú sabes que vale la pena hacer como una especie de paréntesis, ¿no? Porque hay mucha gente que se frustra y se deprime con ocasión del fracaso, ¿no? Y yo creo que en este mundo del emprendimiento, fracasar, uno más bien lo debe ver como con mente positiva, ¿no? Como una experiencia positiva, ¿no? Porque ese fracaso te permite a ti y al resto de tus co-founders entender cuáles fueron las buenas decisiones que tomaste, las malas decisiones que tomaste, lo que funcionó bien, lo que no funcionó bien, y toda esa experiencia súper valiosa de cara a lo que significa el desafío de poner el próximo negocio en marcha, ¿no? El próximo emprendimiento en marcha, porque yo creo que el que nace emprendedor se muere emprendedor, ¿no? Entonces, algunas de esas iniciativas emprendedoras van a ser exitosas, otras no. Sí. Unas van a ser más exitosas que otras. Y entonces todo un ciclo de aprendizaje virtuoso, maravilloso,
en donde es muy bueno cuando salen las cosas bien, pero también es muy bueno cuando salen las cosas mal, ¿no? Yo me imagino que toda esa experiencia adquirida fue muy potente, ¿no? De cara a todas las cosas que has venido haciendo, ¿no? Sí, mira, te digo que obviamente de los éxitos, de las cosas que salen bien, uno aprende más, definitivamente. Pero de los fracasos también, ¿no? Y a veces en los fracasos uno lo que aprende es las cosas que no debería hacer, las cosas que no le gustan, cosas que hay que evitar hacer la próxima vez que uno está haciendo esto. Pero lo principal es no desmotivarse a raíz de un fracaso, porque dices, ah, escucha, no me funcionó, entonces nunca me va a funcionar. Escuchas a otras personas que dicen, oh, es que yo creo que no tenías tú la pasta para esto. Yo, paréntesis, pues, ¿no? Perdón, esta analogía con tocar el piano. O sea, tú cuando aprendes a tocar un instrumento de música, o sea, empiezas a fallar un montón a la hora de tocar las notas. Y si, digamos, utilizáramos el mismo apoyo que uno recibe o quizás ya cambió, apoyo que uno recibe cuando uno dice que quiere emprender y ve cómo fracasan y te dicen, mejor ya no lo hagas, sería el equivalente de decirles, es que no eres bueno para el piano, ¿no? Ya llevas un año intentando y realmente no eres Mozart, ¿no? Es como que, claro, pero me va a tomar un montón de tiempo llegar a realmente a ese nivel. Entonces, yo cuando hago esta reflexión hacia el pasado, quizás me hubiera gustado tener otro mindset y no estar pensando cuando arranqué mi primera startup, yo voy a ser el próximo Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, porque son un porcentaje tan chiquito cuando en verdad la cantidad de otras startups exitosas, que no necesariamente hacen la primera plana de la prensa, son personas que arrancaron haciendo un primer emprendimiento, por más chiquito que sea, exitoso, ¿no? Con una pequeña venta o algo por el estilo, ¿no? Un exit, por más chiquito que sea, pero un exit. Para luego, con esa experiencia, hacer el segundo, y luego el tercero, y el cuarto. Entonces, normalmente escuchamos esa parte de la historia. Escuchamos cuando ya son mega exitosos y pensamos que son exitosos de un día para otro, ¿no? Los overnight success. Entonces, creo que eso es algo que sí falta ir poniendo en el ecosistema, ¿no? Esos fracasos y éxitos, ¿no? Cómo te van ayudando, pero si es que pudiera arrancar todo otra vez, no apuntaría a hacer esa cosa tan agresiva desde el día uno, sino diría, ok, vamos a aprender a ser un emprendedor exitoso y vamos a ir etapa por etapa. Interesantísimo. ¿Cómo descubres esta oportunidad en Guaira y cómo inician esas conversaciones? Muy buena. A ver, después que no funcionó el startup en Estados Unidos, regreso a Perú, no dándole de baja a la startup todavía, ¿no? Quizás era un poco, estamos en un estado de negación, ¿no? No podemos dejar, no nos podemos rendir, tenemos que seguir, Sí. pero Que la parte emocional es muy, es muy muy fuerte. dura, ¿no? Es muy dura porque No quieres que la es como el gente... hijo de uno, ¿no? Como emprendedor, el hijo de uno es la startup, ¿no? Entonces, abandonar o cerrar una startup emocionalmente es una cosa Sí. ruda. No quieres que la gente vea de que no te funcionó, que eres un fracaso, que fue de todas esas cosas que leyeron en la prensa, en internet, no se supone que valías 5 millones de dólares, o sea, tienes un montón de eso, ¿no? Entonces no quieres sentirte mal. Entonces, dices, no, vamos a seguir intentando, cuando sabes que en verdad ya no le estabas pegando al product market fit, no estaba funcionando, mejor es matarlo y buscar algo que sí funciona. Entonces, en ese proceso de querer seguir, y eso yo le llamo a los startups que están en estadio zombie, ¿sí? Están avanzando, pero están en un proceso de muerte recontra lenta, ahí, en eso estábamos, esa negación, y ahí en ese periodo digo, bueno, necesito igual algo de ingresos para poder sostenerme. Entonces busco a la universidad a la que yo ya enseñaba. Me dijeron, bueno, vamos a ver qué vacantes hay. Ya había cambiado las leyes acá en Perú, entonces requerías tener maestría para volver a enseñar. Entonces no tenía maestría. Y en ese proceso me contacta otra universidad, no para dictar, porque no podía, sino para que les creara una incubadora o aceleradora de startups en base a la experiencia que yo tenía de haber emprendido y haber pasado por un programa de aceleración. Claro. Que en Lima, hasta ese momento, no había muchos referentes más allá de Guaira. O sea, y UTEC eran los dos,
que ya tenían un programa andando, digamos, bien establecido de aceleración de startups. La UTEC es la Universidad del Pacífico, ¿no? No, la UTEC es la UTEC, la Universidad de Ingeniería, la Pacífico es la UP, y la USIL, que es la Universidad San Ignacio de Loyola, es una universidad que, digamos, se ha, digamos, todo el tiempo marketeado como una universidad para emprendedores, porque el fundador de la universidad es una persona emprendedora, ¿no? Pero, digamos que no estaban logrando estos esfuerzos de lograr más alumnos emprendedores, y además querían ganar este incentivo estatal de un grant del Estado que sí se lo han ganado otras incubadoras en el país. Entonces, mi rol un poco era cómo ayudo a posicionar nuevamente la marca de esta universidad, cómo logro obtener el financiamiento del Estado, y eso todo lo logré, digamos, en el lapso de menos de un año desde que ingresé. Monté el programa, ganamos el dinero del Estado, y ya empezamos a traer rondas o programas de incubación, y hasta el día de hoy existe USIL Ventures, ¿no? Pero yo, obviamente, salí, ¿no? Claro. Y salgo porque aparece la oportunidad de ir a trabajar a Guaira. Alex Gómez, que en ese momento era el country manager y compatriota tuyo venezolano, él me, él me busca y me dice, mira, chévere lo que estás haciendo, pero acá tienes la oportunidad de hacer algo, incluso algo mucho más grande, poder invertir en startups, que era algo que yo quería lograr con el USIL, pero veía recontra verde que se iba a poder materializar ni siquiera en el mediano plazo. Entonces, al final dije, sí, creo que es el salto correcto, y entré a ser portafolio manager de Wide, ¿no? Y ahí, sonte como algo curioso. Yo y el mundo corporativo, o sea, como que trabajar para el mundo corporativo era algo que yo ya no me veía haciendo, y oportunidades existían para hacerlo, pero siempre las choteaba, las rechazaba. Y cuando Alex me dice, no, esto no es mundo corporativo, o sea, si bien es de Telefónica, acá tenemos otro ritmo, otras cosas, que era en parte verdad, pero en el fondo ya Guaira estaba recontra corporatizada, Claro. cuando justamente nace para transformar o descorporatizar Telefónica. Entonces, entré, digamos, por la puerta trasera de vuelta al mundo corporativo, pero igual haciendo algo distinto e innovación. Y algo que tú dijiste más temprano sobre, digamos, cómo he estado metido en el tema de innovación. O sea, yo ni siquiera me metí a hacer innovación. No me considero ni siquiera un experto en innovación, pero por las cosas que vine haciendo para otros, yo sí tenía ese expertise de innovación que ellos no tenían, ¿no? Entonces, Claro. Empecé en el 2016 a escribir bastante contenido, no para posicionarme como un referente de innovación, simplemente para compartir, pero eso fue un poco lo que terminó sucediendo. Terminé cogiendo esa categoría de innovación tecnológica, inversión, sin haberlo quizás buscado. Fíjate, Jaime, nosotros hoy estamos utilizando para conversar una plataforma nueva, estamos probando cosas nuevas. Es la plataforma de Ifland, ¿no? Y en esta plataforma Ifland hay como una especie de sala virtual en donde personas pueden escuchar en tiempo real y en vivo lo que estamos conversando. Y tenemos a una persona que está escuchándonos y acaba de oír tu historia de los éxitos y fracasos relacionados con lo que fue tu experiencia lanzando un par de emprendimientos. Lo cierto es que lanzaste tu startup después de pasar por esa pasantía de una semana en Stanford y esta experiencia que viviste en la Universidad de Singularity, ¿no? que es una universidad que yo sigo muchísimo. De hecho, hay un venezolano que está muy involucrado con la universidad, que es José Luis Cordeiro, que es un futurista que es una eminencia, y me encanta escucharlo porque la verdad que todas las cosas que dice y piensa que vamos a vivir nosotros, que estamos viviendo este momento muy particular en la historia de la humanidad, son interesantísimas, ¿no? En los próximos años, ¿no? Pero Carlos Rafael te escuchó y mencionaste el tema del product market fit, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hace es, bueno, ¿cuándo tú descubres como emprendedor que ese producto que estás fabricando o ese servicio que estás ofreciendo al mercado efectivamente hizo clic
hay market fit y justifica entonces inyectarle muchísimo tiempo y dinero para hacer que eso se convierta en un negocio y que ese negocio comience a escalar. Sí. Te diría que hasta podría complicar más la pregunta agregándole la variable de encima de Product Market Fit, Founder Product Market Fit, ¿no? Porque también hay ciertos founders que, por más increíble que sean, no necesariamente dominan el mercado, ¿no? Entonces, pero yendo a lo más sencillo, Product Market Fit, que es básico, ¿no? Y antes de responderlo, voy a decir, digamos, un dato interesante, ¿no? Hace, creo que un año o dos, los de Rockstart, que son de Colombia, que aceleran startups, lanzaron un reporte donde le hacían varias preguntas a founders y a investors y encontraban como que diferencias muy curiosas en algunas de las respuestas. Entonces, por ejemplo, la pregunta de por qué las startups mueren, las startups dicen que es porque no pudieron levantar capital, no hay acceso a capital, todo relacionado con capital. La misma pregunta se la hacen a los inversionistas de por qué las startups mueren y te dicen que es porque no han encontrado Product Market Fit. Y es que sin Product Market Fit es difícil levantar capital. Tendrías que ser muy bueno como vendedor, ¿no? Donde puedes lograr que te pasen o superen algo tan básico como saber si es que el mercado realmente necesita lo que quieres. Entonces, importante, súper importante eso, y como fundador, el que te queda sin plata no es la causa, sino es el efecto, el resultado final, que hace que tengas que cerrar. La real causa de eso es el no encontrar algo que el mercado demanda. Y a eso va mi respuesta, ¿no? Buscar algo que el mercado te está exigiendo o pidiendo. Y una manera básica que hacemos con B2B SaaS, ¿no? Es a los clientes que ya han sido, digamos, poniendo tu producto adelante, que ya han empezado a utilizar el producto, hacerles las siguientes preguntas, ¿no? Si el producto llegase a desaparecer, ¿estarías no estaría decepcionado, algo decepcionado, muy decepcionado? Digamos, hay una metodología tan sencilla como encuestar eso, y tú lo que tienes que aspirar es que más del 50%, más del 60% de las respuestas estaría muy decepcionado si el producto llegara a desaparecer, porque ahí es donde te vas dando cuenta que realmente el cliente sí te necesitaba, ¿no? Sí. Sí. Y yo quizás lo que agregaría ahí, Rafael, es que, y especialmente lo que voy a decir es importante en este momento en donde levantar capital se ha hecho un poco más difícil, es que el Product Market Fit es lo que te permite que tu negocio en ventas evolucione exitosamente todos los meses o que tu negocio crezca todos los meses. El inversionista hoy en día, tanto el angel investor sofisticado como el VC, quiere ver un negocio que tenga un hockey stick, o sea, y hockey stick desde el punto de vista de lo que significa las ventas del negocio, sea un producto o sea un servicio. Entonces, la única manera en que tú vas a poder demostrarle a un inversionista que tú realmente tienes market fit con tu producto o tu servicio es que tú todos los meses tengas una tasa de crecimiento en venta significativo. Si tú no tienes product market fit, es muy difícil que logres ese hockey stick necesario que va a querer ver el inversionista a la hora de evaluar, rayar el cheque y entregarte el capital que tú necesitas para seguir escalando tu negocio, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el feedback que te dio Jaime, yo creo que es muy importante, y esto que te estoy diciendo de poder demostrar que tu negocio está creciendo, cada día vendes más y tienes más clientes, es muy, muy, muy importante. Fíjate, Jaime, la audiencia de este podcast a veces es muy sofisticada, a veces no es tan sofisticada, y como Guaira es el brazo de Corporate Venturing del grupo Telefónica, Movistar, me encantaría que le expliques a la audiencia que no está tan familiarizada con el concepto de Corporate Venturing o de Open Innovation, en qué consiste que una empresa familiar o que una multinacional privada o pública tome la decisión de poner en marcha una estrategia de Open Innovation y abra un brazo
tipo Guaira para apoyar el emprendimiento en cada uno de los países en donde desarrolla actividades, buscando, tú sabes, identificar buenas startups que de alguna manera le puedan agregar valor al negocio. Entonces, ¿por qué no explicas un poco cómo funciona ese ecosistema y por qué es una opción de levantamiento de capital para una startup que está buscando capital, pero al mismo tiempo que esté buscando la posibilidad de que su producto, su servicio sea adoptado por esa empresa que está poniendo en marcha una estrategia de Open Innovation? Perfecto. A ver, algo que ha venido sucediendo y cada vez de manera más acelerada es que la innovación difícilmente se está desarrollando en las empresas establecidas, ¿no? O sea, quizás varias décadas atrás, cuando veíamos a un Bell Lab que tenía una cantidad de científicos y estaban desarrollando un montón de patentes y nuevos productos, quizás funcionaba, pero con el tiempo han ido volviéndose más difícil crear innovación dentro de las empresas. Hay un montón de temas también burocráticos y cultura. El sistema inmunológico termina destruyendo todas las iniciativas innovadoras porque justamente van en contra de la estructura establecida, de los bonos, entre otras cosas más, por lo cual se vuelve cada vez más complejo innovar en el interior y empiezan a aparecer demasiadas amenazas desde el exterior. Entonces, desde la aparición, digamos, de startups, que hay más venture capital para financiar este tipo de emprendimientos, las empresas grandes, medianas, ven como una amenaza la aparición de estas pequeñas empresas que pueden terminar por reemplazarlas, ¿no? Si uno mira las top 10 empresas de la bolsa de Estados Unidos, la mayoría son empresas tecnológicas y eso ha sido una evolución que se ha dado en las últimas décadas. Entonces, en base a eso, una empresa tiene dos decisiones: o trato de pelear con todo el mundo para desarrollar cosas a la interna para competir con la innovación que están desarrollando las startups, o me alío, ¿no? Me asocio, hago un partnership con este tipo de compañías para poder mutuamente beneficiarnos. Algunas cosas sí las tendré que hacer a la interna, no significa que vas a tercerizar el 100% de la innovación de tu empresa, pero hay ciertas cosas que no las vas a poder lograr a la interna por más esfuerzo que uno quiera, pues hasta perjudicarte porque vas a llegar tarde al mercado, vas a gastar demasiado dinero, vas a cometer errores, en fin, cuando ya la solución existe en el mercado y la tiene una empresa chica que lo que quiere es justamente un partner grande en el cual apalancarse. Entonces, la relación startup corporativo trae lo mejor de ambos mundos, ¿no? La startup trae un producto novedoso que ya ha sido validado por el mercado, ¿no? Entonces hay menos riesgo en ese sentido, ya tiene un equipo detrás, ya opera, ¿no? Y no ha tenido que la empresa hacer todo eso, ni cometer riesgos reputacionales, quizás incluso al tratar de lanzar cosas y no funcionen. Y lo que le hace falta más bien a esa startup es todo ese músculo que tiene el corporativo, esa escalabilidad. Entonces, el corporativo, más bien, lo que tiene ya es todo el potencial de distribución, ser un partner grande que le puede realmente ayudar a esa startup. Y justo un poco lo que tú decías, Nacho, ¿no? El hockey stick que buscan los inversionistas, el poder ver que una startup está creciendo cada vez a una velocidad mayor, ya cuando empiezan las startups a cerrar negocios con grandes corporaciones, eso también es súper positivo. Entonces, hay una ayuda mutua que se genera, pero hacer esa combinación no es tan sencillo como un corporativo salir y buscar en un directorio, dame toda la relación de compañías como si fuera un e-commerce y voy comprando startups que quiero integrar. Sería maravilloso que fuera así de fácil, pero no lo es. Entonces, a raíz de eso es que se crean iniciativas de innovación abierta, áreas de innovación abierta, equipos de innovación abierta, porque cada compañía es distinta y hay que desarrollar procesos, metodologías que permitan implementar estas conexiones, ¿no? Entonces, al final, habiendo sido o habiendo tenido este rol, nosotros nos llamábamos como que la interfaz entre el mundo corporativo
y las startups, porque ayudamos a poder hablar, hacer que estos dos idiomas pudieran comunicarse. O otra analogía que realmente me encanta, ¿no? Es la gacela representa a la startup, el elefante al corporativo, uno es rápido, ágil, innovador, el otro es un poquito más pesado, pero tiene mucha fuerza, mucho músculo. ¿Y cómo hacemos para que los dos bailen juntos, pero sin que el elefante termine pisando la gacela, ¿no? Entonces, eso un poquito, para mí, sintetiza lo que hace innovación abierta y es cómo traigo lo mejor de afuera para poder sumarlo con lo mejor que yo tengo y poder traer al mercado algo mucho más potente, o cómo satisfago las necesidades de mis clientes, o cómo genero eficiencias en mi organización, en fin. Entonces, eso te diría que un poquito es lo que es innovación abierta y por qué toda empresa eventualmente debería de empezar a adoptar, y no tiene que ser una cosa tan brusca desde el día uno. Hay maneras de cómo arrancar de a poquito que podemos, si quieres, después conversar, pero sí siento que esa estrategia de cerrarme y que yo todo lo puedo hacer es algo que ya está desfasado en el tiempo. Ni una empresa exitosa está cerrada. Sí, esa iba a ser justamente mi próxima pregunta, Jaime. O sea, ¿cómo hace una empresa familiar o una empresa multinacional, pública o privada, para poner en marcha una estrategia de Open Innovation? Porque estos negocios normalmente son negocios muy legacy, ¿no? Que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera determinada. Y innovar significa que mucha gente tiene que salirse del comfort zone y no hay experiencia in-house muchas veces para poder poner una estrategia de esta naturaleza en marcha. Entonces, tienes que pasearte como que por opciones, armas un equipo in-house contratando, tú sabes, gente que tenga experiencia y armas ese Dream Team con un presupuesto adecuado, o vas y buscas consultoría externa. Exactamente, si tú estuvieras, asume hipotéticamente que estás sentado con una empresa que está evaluando por primera vez poner en marcha una estrategia de Open Innovation, ¿qué consejos le darías para hacerlo responsablemente y de manera correcta? No está bien. Creo que esos dos criterios que dice al final, ¿no? Responsable, de manera correcta, es lo que a veces he criticado en algunos casos, la manera como han abordado algunos esto, porque desde que innovación abierta se empezó a volver algo de moda, sexy, ¿no? Empezó a jalar la atención. Muchas consultoras han querido capitalizar en eso, ¿no? Y te van a cobrar una fortuna por montarte programas y cosas, o que tercerices las cosas con ellos, cuando en verdad eso es algo que debería de generarse ese músculo a la interna de la organización. Entonces, no tengo nada en contra de las consultoras, simplemente no es el camino que yo principalmente aconsejaría. Yo soy más de la idea de, si es que puedes, recluta talento que ya tiene ese know-how, tráete gente que haya venido de ese mundo para que poco a poco vaya formando al equipo interno y traspasando ese know-how. Pero en el caso que no tengas ese know-how, porque a veces la persona que termina liderando innovación no es necesariamente alguien que vino de hacer esto antes, sino es que le entregan una responsabilidad a la interna, ¿no? O sea, una persona de confianza, con mucha capacidad de criterio, pero que termina asumiendo algo nuevo, un reto nuevo. Entonces, en ese caso, y usualmente, y también es bien positivo, dicho sea de paso, es una persona que ha pasado por varias áreas de la organización, por lo cual te da mucha ventaja porque tienes gran visibilidad, ¿no? Entonces, si es que es el caso donde no has tenido experiencia previa en innovación y mucho menos en innovación abierta, yo lo que recomiendo es aliarse, asociarse, ¿no? Y les doy dos caminos distintos. Eh, y no es por hacer publicher ni nada por el estilo, simplemente estoy tan convencido después de que lo practico. Pero una de ellas es entrar a un tipo de asociación. En nuestro caso, como presentaste al inicio, yo soy director ejecutivo de Shift, que es una asociación de innovación que ya tiene 8 años ayudando a sus socios en temas de innovación. Son 26 empresas. No todas aún están haciendo innovación abierta, pero justamente están ahí varias que sí lo están haciendo y las que están arrancando para mutuamente compartir sus mejores experiencias
y también como para uno mentorear al otro. Entonces, cuando alguien está haciendo una iniciativa de innovación abierta, el resto del grupo que ya tiene más expertise eh, cumple un rol de mentor, advisor, que es parte del, digamos, de estar dentro de esta comunidad. Y ese es uno de los caminos. El segundo es aliarte con alguna otra entidad que ya tiene esa expertise. Entonces, por ejemplo, en Guaira, que era lo que hacíamos, nosotros venían muchas empresas que estaban interesadas en nuestro know-how. Y le decíamos ya, hagamos una convocatoria de startups juntos. Vas a aprender de la manera como yo hago mi trabajo, hazlo junto conmigo y vas llevándote ese expertise, ¿no? O, sí, te va a costar, hacemos una iniciativa juntos, pero ese enojo poco a poco te lo vas quedando tú. Entonces, si bien hay varios caminos, ahorita hemos mencionado la de tercerizarlo con una consultora o traerte una consultora para que capacite a tu gente, eso es un camino. La segunda es que te juntas a una comunidad de gente que ya lo está haciendo y aprendes de ellos. O el tercero es, le pago a alguien para asociarme y empezar a hacer cosas en conjunto, ¿no? Para poder apalancar ese know-how. Son algunos de los caminos que ahorita recomendaría. Obviamente los dos últimos son los que más he estado promoviendo porque siento que no es tan fácil pagarle a alguien para que te implemente algo, porque hay mucho de tiempo en formar algo que sea hecho a la medida de tu organización, y copy-paste de una entidad a otra no suele funcionar de lo más bien. Sí, definitivamente, ¿no? Fíjate, vamos a saltar ahora al otro lado de la moneda, Jaime, y vamos a conversar un ratico de lo que significa el desafío de levantar capital. Sí. Y como estamos hablando de iniciativas de corporate venturing, que es una fuente de financiamiento para emprendedores, iniciar conversaciones con aceleradoras vinculadas a una empresa, como que forman parte de la estrategia de Open Innovation de esa empresa. ¿Qué consejos le darías a ese emprendedor que está evaluando esa ruta, ¿no? Para identificar esas empresas que de alguna manera puedan estar interesadas en su producto o servicio? Luego, entonces, ¿cómo iniciar esos contactos con esas empresas? Luego, ¿qué deberían, tú sabes, los emprendedores destacar en esas conversaciones o en esas conversaciones iniciales, pues, o inclusive en el día del pitch, para mejorar los chances de recibir apoyo pues, de estas iniciativas, que a veces es simplemente un cheque y supervisión y revisión cada 3 meses, pero a veces es una cosa mucho más sofisticada y más madura, como lo que fue la aceleradora de Guaira. Entonces, ¿por qué no compartes un poco lo que fue tu experiencia interactuando con emprendedores que se acercaban a Guaira, Perú, buscando, tú sabes, ese apoyo de mentoría y capital para enchufar de alguna manera su solución a las necesidades de innovación de Guaira, para agregar valor pues a lo que es el negocio global y regional de una empresa como esa? Excelente. A ver, voy a ver si puedo partir eso en varias cosas. Primero voy a arrancar con las rutas que puede tomar un founder de una startup. Y es que no todo es levantamiento de capital. Uno puede ir por el camino de hacer bootstrapping, que es básicamente crecer con tus propios recursos, reinvertirlos y crecer de manera totalmente orgánica, sin inyección de capital de terceros, que trae consigo muchísimos beneficios, que es retener el 100% de tu participación en la empresa, lo cual significa que tú eres 100% dueño de las decisiones que tomas, no tienes que reportarle absolutamente a nadie, creces a la velocidad que tú mismo te impones. Entonces, tienes esos pros, ¿no? Negativo podría ser que quizás no puedes crecer a la velocidad que uno quisiera, ¿no? Y si es que en particularmente puede ser contraproducente cuando estás en un mercado que se está volviendo muy competitivo y el capital puede ser el gran diferenciador. Si te pones a pensar, hay muchos negocios, por ejemplo, de delivery, ¿no? Donde
mientras más plata tienes, tienes una ventaja competitiva, ¿no? Los taxis. Entonces, sí, sí juega un rol importante el capital en determinados momentos. Pero hay otros casos donde tu producto puede ser un B2B SaaS donde has encontrado una vertical muy potente y por más capital que le tires, simplemente no hace que yo pueda competir con el que ya la está haciendo súper bien. Entonces, bootstrapping es un camino, pero como decía, hay otros, y es el camino que toman en el pasado, que ha sido tomar plata de terceros, que es el mundo de venture capital, que viene consigo con determinadas responsabilidades. Ahora ya tienes plata de terceros, estos terceros están comprando una participación de tu empresa a cambio de un resultado futuro no menor. Eh, Creo que son cosas que cuando yo levanté capital no entendía bien las prioridades, los incentivos que tenía el inversionista. Hoy, estando al otro lado, me queda muchísimo más claro. Pero solamente para que se hagan una idea, un fondo de venture capital está diseñado para que tenga 10 años de vida, de los cuales de los 2 a los 4 primeros años están diseñados para invertir en las startups y ese tiempo restante, antes de que se cumplan los 10 años, están diseñadas estos fondos para salirse de esas inversiones y lograr que después de todas las desinversiones puedas tener un retorno que pueda ser más atractivo para el inversionista que cualquier otra alternativa que haya existente en el mercado de, dado el nivel de riesgo que hay, ¿no? Claro. Entonces, buscas que tu fondo le pueda regresar 3 veces su inversión en 10 años, ¿no? Que sería algo, ok, 5 veces, ¿no? O más. Y eso es un poco lo que aspiran los fondos. Y eso no lo logras, digamos, con startups que te paguen una utilidad o que te retornen 2 veces la inversión, ¿no? O sea, tú estás apostando a compañías que te regresen, algunas te regresen 20 veces la inversión, 40 veces la inversión, pero al final buscan una compañía que sea la que repague el fondo y con creces. Y es por eso que apuestan por muchas que tengan alto potencial, pero no les duele en absoluto si es que varias fracasan porque están a la espera de esa una buena compañía, ¿no? El famoso fund maker. Entonces, a la hora que tú estés levantando capital, tienes que pensar de que tú tienes que ser ese fund maker, tú tienes que ser esa compañía que le regresa el fondo al inversionista. Entonces, hoy la valorización que le vas a ofrecer, la velocidad a la que tienes que crecer para poder llegar a esas ventas recurrentes anuales, para que luego venga alguien y te compre, todo eso es algo que uno tiene que hasta pensarla bien desde el inicio antes de tomar el dinero de un determinado inversionista, pero no mucho lo hacemos. Entonces, tiene su complejidad en el mundo de venture capital, pero es uno que si es que lo sabes hacer bien, te puede ir muy bien, pero nuevamente, las probabilidades no son muy buenas, son muy pocos los que realmente pueden hacer ronda tras ronda, pero es algo un poco que se espera en este ecosistema. No todas van a ser exitosas. Otros quizás van a tener resultados más intermedios, terminan siendo adquiridas por cantidades más chiquitas, no pasa nada, pero saliste, vendiste y te puedes volver a lanzar y buscar que tu próxima sí llegue a ese nivel, ¿no? Está bien. Entonces tú tienes la posibilidad de levantar capital de tus ahorros, de tus friends and family, de angel investors, algunos son más sofisticados que otros. Así Tienes es. la posibilidad de ir a buscar plata en un fondo de venture capital o ir a buscar dinero en un fondo de corporate venture, ¿no? Que usualmente van, digamos, en ese orden, ¿no? O sea, yo antes de levantar un fondo de venture capital, si ya sé que quiero ir por el camino de venture capital, lo más probable es que, o sea, un fondo de venture capital no va a invertir en mi idea, no necesariamente, especialmente si es mi primera vez haciendo un emprendimiento, me van a pedir un poquito más de tracción, ¿no? Que es otra manera de decir, dame números que demuestren de que tu negocio la gente lo quiere, ¿no? Muéstrame product market fit, ¿no? Pero entonces en esa etapa más previa, tus ángeles inversionistas, tienden a ser amistades, familiares, gente que te conoce y dice, mira, me suena chévere lo que estás haciendo, pero al final yo estoy apostando por el jinete. Entonces, haz lo que hagas,
ya ve tú, ¿no? Y pueden apostar en ideas y no en empresas con flujos. Ya después, un VC, especialmente mientras más tarde en la cadena está, te va a exigir ciertos números, eh, porcentaje de crecimiento intermensual, interanual, se va volviendo un poquito más complicado. Y los corporativos han empezado a tener un rol dentro del mundo de Venture Capital cada vez mayor. Te diría que el principal y más importante es el de comprador. Es necesario que hayan estos M&As, que vengan empresas grandes y compren. Nosotros vemos todo el tiempo cómo Google lo hace, Amazon lo hace, Meta, es normal. Porque como decía al inicio, le vas a ahorrar un montón de tiempo, riesgo al corporativo que lo adquiere. Y otro rol es el de ser inversionista, no adquisidor, sino un inversionista estratégico donde te invierte plata, pero luego también te puede abrir puertas a trabajar con el corporativo. Hay corporativos que no te prometen nada, es como que no ven 100% un retorno financiero, lo cual está bien, pero la gran mayoría de los corporate venture capital están diseñados para buscar principalmente retornos estratégicos para el corporativo. Es decir, obviamente queremos que la startup se venda y tener mi múltiplo y todo, pero me importa un poquito más que esa startup pueda integrarse con mi negocio y triplicar mi facturación anual o generarme eficiencias del 50%. Ahí nomás, probablemente o sea, obviamente ya se repagó la inversión, pero digamos, termina siendo mucho más rentable que lo que pueden ganar por el lado financiero. Entonces, son buenas esas relaciones siempre y cuando estén bien diseñadas. Algo que pasa mucho con corporate VCs nuevos o con poca experiencia, es que pueden caer en malas prácticas sin querer queriendo, exigiendo exclusividades, no atendiendo a la startup rápidamente, respondiendo a tiempo. Hay cositas de la cultura corporativa que las puede terminar matando, ¿no? Pero sí puede ser eh, visto como una muy buena oportunidad, ¿no? Un inversionista, digamos, VC podría decir, oye, ya sumaste a estos corporativos como VCs, es una buena señal también de validación, ¿no? Ellos que son expertos en la industria y dicen que o sea, eres tan bueno que te han puesto plata, a mí me da un poco más de tranquilidad también, que también puede ser interpretado de otra manera, ¿no? Oye, estos VCs te han puesto ya demasiada plata, ya pareciera que te están de a poquitos generando una especie de adquisición, ¿no? Entonces, hay sus pormenores para revisar, pero por lo general, sí, tener un CVC dentro de tu lista de inversionistas es una cosa súper positiva. Sí, indudablemente, ¿no? Porque como decíamos antes, tienes acceso a capital y tienes acceso a la posibilidad de que ese sea tu cliente ancla, ¿no? Para validar y escalar tu modelo de negocio y eventualmente empezar a ofrecer tu solución a otra cantidad de clientes, normalmente corporativos muy grandes, ¿no? Que te dan la posibilidad de lograr ventas significativas que te tomaría muchísimo tiempo si te fueras por una ruta distinta, ¿no? Sin embargo, tocaste varios temas que son espinosos, que son como que banderas rojas. Sí. ¿Y qué consejos pues tú le darías a un emprendedor que está iniciando conversaciones con un CVC para recibir funding de cosas que no deberían ser aceptadas, ¿no? Tú tocaste, por ejemplo, el tema del non-compete, o sea, que un CVC le exija a un emprendimiento que no le puede ofrecer su producto o su servicio a la competencia, es algo que el grupo de co-founders deberían pensar muy bien antes de aceptar la inversión del CVC. Está también otro tema espinoso que lo hemos hablado en otras oportunidades, todo lo que tiene que ver con el intellectual property, o sea, ¿quién es el dueño de ese intellectual property? Es una copropiedad, es propiedad de la startup, es propiedad de la compañía. Si le vas a dar una exclusividad, tú sabes cuánto tiempo debería ser, por cuánto tiempo debería ser esa exclusividad, debería ser por un mes, por un año, por 6 meses. Esa exclusividad desde el punto de vista de lo que es la valoración del negocio, el tamaño del cheque que tú vas a recibir, debería ser tomado en cuenta de cara a lo que significaría ese capital que tú le estás pidiendo al CVC para que con ese capital tú puedas armar tu equipo y escalar tu negocio. Cuéntanos un poco
¿cuáles son esos buenos consejos que tú le puedes dar a un emprendedor que está teniendo conversaciones con un CVC para que no salga con las tablas en la cabeza, como decimos en Venezuela? Claro, como todo en la vida, no hay como que una regla así tan como tajante de así es y punto, no hay otra, sino que van a haber ciertos matices y va a ser depende de la situación en la que están, porque puede ser de que la oportunidad de tener un nivel de exclusividad imagínate, es Apple, ¿no? Y es como que yo voy a ser el proveedor de lunas para la pantalla del Apple, o sea, y voy a generar un súper contrato, o sea, podría valer la pena sabiendo que el riesgo de que el día de mañana me descontinúe, pero en fin, hay escenarios donde yo puedo entender ese nivel de exclusividad, pero luego hay otros, que es la gran mayoría, donde no hace sentido un nivel de exclusividad por la sencilla razón de que no es algo eh, tan esencial del negocio, que si es que vas con la competencia, entonces como que se arruina todo. Muchos tratan de utilizar el tema de exclusividad con la startup para poder, digamos, tener una ventaja obviamente contra el competidor, pero a veces yo siento que es una especie de mecanismo o muleta para no ir a la velocidad necesaria que se debería. Entonces, me explico un poco. Algo que pasa es que el mundo corporativo va a una velocidad no ideal. ¿No? Los ciclos son más lentos, hay aprobaciones, presupuesto, pasa por muchas áreas, burocracia, y la startup necesita ir más rápido, claramente. Entonces, cuando tienes exclusividad, eso lo que termina a veces pasando es que en el contrato dices, bueno, tengo un periodo de, no sé, pues, un mes para poder pasar de la oportunidad, ¿no? Ya te invertí y si es que tú quieres trabajar con alguien que sea mi competencia, yo tengo todo un mes como para poder evaluarlo, ¿no? Y darte mi visto bueno, ¿no? O ser yo, o sea, el right of first refusal, que eso se da. Hay contratos que he leído que tenía eso. En un momento con Guaira teníamos esa herencia de contratos un poquito muy a la antigua. Pero no es bueno porque al final los incentivos no están bien alineados. La startup quiere ir rápido, tú estás yendo lento. Entonces, sí es mucho mejor el que no haya esa exclusividad, te fuerza a tratar de ser lo más rápido de salir al mercado con la solución de la startup y eres el primero. Ya si tu competencia sale segundo, tercero, cuarto, tú has podido capitalizar antes esa innovación y probablemente la gente se acuerde de ti, no del segundo, tercero, el cuarto, el quinto. Y luego sobre el tema de propiedad intelectual, que no es menor, porque me ha pasado ver cómo se caen oportunidades por directivos que absurdamente piden que de trabajar con la compañía haya un escenario donde se puedan quedar con la propiedad intelectual, ¿no? Con el argumento de, bueno, pero ¿qué pasa si la startup fracasa? Entonces yo no quiero verme visto perjudicado, entonces me quedo con la tecnología. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué tan seguido tú haces ese tipo de negociación con Microsoft, con Google? ¿Por qué el trato tiene que ser tan distinto con una startup? ¿No? Entonces, ahí entiendo un poco la preocupación, pero hay más maneras de poder salir de esa situación. Entonces, tengan mucho cuidado cómo hacen esos contratos. Y lo segundo es que cuando la startup crea algo, es de la startup, no es del corporativo. Que la implementación, ya sea, digamos, algo en conjunto o del corporativo, es la implementación. Pero la tecnología detrás, eso le sigue perteneciendo a la startup. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esto. Si van a desarrollar algo, déjenlo todo muy bien por escrito, eh, porque si es que al final sí están de acuerdo que la tecnología va a ser compartida, ya es más un joint venture en todo caso, más que la combinación de dos piezas donde el corporativo rebustece su solución o genere eficiencias apalancándose la tecnología de una startup. Sí, yo quizás lo único que le agrego a lo que Jaime acaba de comentar es que es muy importante pues, buscar apoyo y asesoría legal a la hora que uno esté negociando estos términos con un CVC. Y no me estoy refiriendo al abogado que es el hermano, el tío o el que ofrece sus servicios de abogado para negociar un contrato de esta naturaleza con un fondo de corporate venturing. Mi consejo es que busquen un abogado que
tenga una expertise en esta área, que haya tenido la oportunidad de representar los intereses de muchas startups y haya participado en negociaciones de estos temas espinosos con varios fondos de corporate venture, porque ese es el abogado que va a poder proteger los intereses de la startup y va a lograr cerrar un contrato que le va a dar a esa startup la agilidad que necesita para poder escalar y evolucionar de una manera muy rápida sin tener unos grillos puestos en los pies, que es lo que pasa muchas veces cuando, por desconocimiento o ignorancia, los co-founders con el ánimo de recibir rápido el cheque firman una cláusula que el día de mañana es un grandísimo problema. Entonces, el consejo es que traten de identificar pues quién es ese abogado en su respectivo país con más experiencia en este tema, contrátenlo, paguen sus honorarios y cuenten con el apoyo de ese abogado en todo ese proceso de negociación de los términos de esta alianza de negocios e inversión que van a recibir de este fondo de Corporate Venture. Yo quisiera, Jaime, hacer doble clic en todo lo que tiene que ver con el mundo del Open Innovation y darte la oportunidad de que profundices un poco más en esta iniciativa maravillosa tuya de Shift, en donde de alguna manera has creado un grupo de empresas que me da curiosidad si son solamente empresas familiares o si son empresas de cualquier tipo, que de alguna manera se reúnen para hablar de este tema tan importante. Sí. Es un tema que yo vengo hablando muchísimo últimamente porque lo que yo le digo, especialmente a las empresas familiares que están vinculadas con Single Family Offices de la TAM, que como tú sabes yo interactúo mucho con ellas en la región, yo siempre les digo que es algo que hay que tener muy presente y entender y hacer el rollout de estrategias lo antes posible, porque aquellas empresas que no estén dispuestas a montarse en la ola de la innovación tienen, en mi opinión, y es una opinión muy personal, sus días contados, porque las cosas están evolucionando tan rápido y hay tantas empresas nuevas que están innovando y ofreciendo al mercado productos y servicios tan distintos a lo que son los productos y servicios de las empresas legacy, que esas empresas que no se monten en la ola en algún momento van a desaparecer y quizás más temprano que tarde, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito en qué consiste Shift. Cuéntanos un poquito cuál es el ecosistema de miembros que tiene hoy Shift y cómo hace una empresa para incorporarse pues, a este network de empresas muy interesadas en entender mejor este mundo del Open Innovation. No, buenísimo. Bueno, primero parto diciendo que yo no creé Shift, yo estoy desde bien temprano, pero digamos fue creado por un grupo digamos, de corporativos, dentro de los cuales estuvo justamente Alex Gómez, que era de ese momento director en Guaira, pero se juntan varias empresas acá en Perú que estaban pensando, o todos están arrancando iniciativas de innovación, pero no tenían claridad de cómo hacerlo. Estamos hablando de hace 8 años atrás, y eran el banco más grande de Perú, empresas de energía, consultoras, en fin, eran bien variados, por decir así, el nivel de industrias, y la mayoría eran empresas grandes, ¿no? Hasta el día de hoy es un poquito el perfil, empresas grandes. Y lo que parten diciendo es, bueno, si es que todos estamos acá medio partiendo en las mismas, de nada sirve quedarnos cada uno en nuestro silo, descubriendo la pólvora. ¿Qué tal si más bien tenemos este espacio seguro donde podemos venir, compartir nuestros aprendizajes para poder aprender mutuamente, busquemos expertos que nos puedan traer ese conocimiento? Y eso fue la esencia de la asociación. 8 empresas se juntaron y en el tiempo han ido jalando a nuevas. Yo llevo 3 años aquí liderándolo, pero antes yo participaba al otro lado de la mesa. Éramos, junto con UTEC, éramos las dos entidades que teníamos conocimientos de temas de innovación abierta, entonces éramos los que cada meetup, evento, formato, algo de innovación, o lo lideramos nosotros, o nosotros éramos los que teníamos que venir y compartir nuestro conocimiento, capacitar, porque acá en la comunidad hay mucho de los que están más avanzados dan a los que son más nuevos, con la idea de que eventualmente estos, cuando ya maduren, puedan retornarle a los que entran y comienzan en su journey ese conocimiento. Entonces, digamos que desde Guaira, desde UTEC, hicimos mucho de compartir conocimiento en la comunidad. Y ya ahora, hace 3 años, ya tengo un rol más en la ejecución
de la comunidad y hemos sumado a más socios. Hoy son 26 empresas las que las integran, como te digo, principalmente empresas grandes. No todas son, o sea, si bien todas operan en Perú, no todas son peruanas. Tenemos compañías que son internacionales, pero trabajamos con el equipo humano local, ¿no? Las áreas de innovación locales. Y eso está súper bueno y buscamos ayudar, entre ellos se ayuden. Y para eso hemos creado meetups mensuales temáticos de acuerdo a las necesidades. Hoy son 4 las prioridades. Está el tema de talento y cultura, nuevas tecnologías, innovación abierta y sostenibilidad para la innovación. Entonces, poco como que a través de esas 4 verticales vamos enfocando los meetups, los expertos, los eventos, las capacitaciones. Y desde hace 2 años y medio, Shift se integra a una red latinoamericana de clubes de innovación, Relasi. Entonces, nosotros somos el partner, ¿no?, peruano para la red grande, que hoy día ya somos 9 países y más de 120 empresas las integran. Y a nivel Relasi también agregamos como una especie de parrilla adicional de servicios y de programas formativos y de misiones tecnológicas y capacitaciones, en fin. Entonces, hay como que una oferta grande de valor y cada socio tiene que ir tomando lo que le hace sentido en el estadio en el que está, ¿no? Como que no hay un one fits all, sino entrego una serie de cosas y tratamos de que puedan aprovecharlo al máximo. Diría que muy parecido como cuando vas al gimnasio, desde el día 1, no es que puedas tú empezar a utilizar todas las máquinas y al peso máximo, sino que tienes que ir con un trainer, ¿no?, al costado, digamos, con un poquito ahí el rol de Shift, a que vayan utilizando todas las diferentes máquinas, vayan fortaleciendo el músculo y luego van ampliando y luego esas mismas personas pueden entrenar a los otros que están en el club o en la red. Pero también si dejas de ir, pierdes todo lo ganado. Y a veces ahí es donde muchos dicen, es que no sé el valor que me agregan. Y es como, ok, pero no estás participando. Entonces, siempre hago esta analogía entre el gym porque siento que pasa mucho, ¿no? Las membresías son tan buenas como el uso que le das. Interesantísimo. ¿Y cómo hace una empresa para vincularse con Shift? Y ya me quedó claro que no necesariamente tiene que ser una empresa peruana, puede ser una empresa de cualquier parte, pero que tenga operaciones en Perú. Sí, y si es que no está en Perú y quiere vincularse, igual a través de la red Relasi nosotros podemos hacer la vinculación con el partner local. Entonces, si es una empresa argentina que quiere unirse a una red de clubes argentinos, está el club argentino, el Colombia de colombiano, ¿no? Porque cosas curiosas, por ejemplo, Credit Corp, que es una empresa peruana, tiene una operación en Bolivia, en Colombia, y Credit Corp Colombia es socio de la red colombiana, ¿no? Pero no Credit Corp Perú, pero sí las otras empresas del mismo grupo sí están acá. Entonces, se puede poner a veces un poquito complejo, hemos tenido esas conversaciones de jurisdicción, por decir así, pero no es nada del otro mundo. ¿Cómo se involucran con Shift? No es muy complejo. Lo que normalmente hacen es o llegan a través de la página web, ¿no?, shift.pe, ahí tenemos un pequeño form como para que se conecten con nosotros, o la otra es que me contacten directamente a jaime@shift.pe, ¿no? Shift para esto es, ¿no?, shift de cambio en inglés, ¿no? SHIFT, shift, y shift.pe, ¿no? jaime@shift.pe, y lo que hacemos es tener una primera llamada exploratoria para ver si es que hay fit entre lo que nosotros hacemos, lo que ellos necesitan, si es que están en el estadio como para empezar a utilizarlo, porque también lo que queremos evitar es que si no tienen un área de innovación o ni siquiera tienen una persona responsable, de poco me va a servir de que entren a Shift porque nadie la va a poder aprovechar. Entonces, si vemos de que estén en el momento correcto y les hacemos un repaso de lo que hacemos, finalmente hay un par de cartas que se llenan un poquito de intención y que es evaluado por nuestro comité ejecutivo, pero como les digo, es un proceso en verdad corto, donde más que nada lo que buscamos es sumar a las entidades correctas que no solamente van a aprovechar bien de la asociación,
sino que también van a aportar mucho valor de vuelta. Y ahí el valor de nosotros, o de una buena red saludable, es que haya esos dos flujos de ida y de venida. Dar, pero recibir, pero también dar bastante. Interesantísimo. Fíjate, antes de entrar a hablar de lo que estás haciendo ahorita, que es gestionar este fondo de Venture Capital Worth It VC, yo quiero, tú sabes, conversar un ratico de algo que yo sé que te apasiona a ti y que me apasiona a mí, que es enseñar y compartir conocimiento, ¿no? Y eso tú lo estás haciendo a través de tu plataforma y tu podcast Innovación Sin Fronteras. Es una iniciativa extraordinaria. Innovación sin barreras. Sin barreras es la cosa, ¿verdad? Es sin barreras. Que es una iniciativa maravillosa. Yo descubrí tu podcast curioseando, porque una de las cosas que uno tiene que tener como emprendedor es que uno tiene que ser curioso. Y cuando empecé a ver las personas que entrevistas, dije, wow, este es un podcast que vale la pena escuchar porque los invitados que has traído son extraordinarios. Fíjate tú, una de las cosas que estás haciendo tú en ese podcast es justamente trayendo gente generosa con su experiencia, ¿ok? Y que comparte, pues, con alegría esa experiencia con el objetivo de que las personas que participan como audiencia de ese podcast tomen nota, pues, y puedan tomar mejores decisiones de negocio. Porque no hablas un poquito de el perfil del invitado que tú entrevistas, cuánto tiempo tienes en esto, cuántos episodios has publicado, qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia y por qué la audiencia de este podcast debería acercarse también a Innovación Sin Barreras, a escuchar pues con relativa frecuencia los programas y las entrevistas que tú haces en Innovación Sin Barreras. No, buenísimo. Y creo que la manera como lo puedo responder es partiendo por el propósito de por qué lo comencé, y en verdad era con el claro objetivo de que esto sea como una especie de MBA para mí, ¿no? O sea, es una maestría, por decirlo así, donde mi curiosidad es lo que me incentiva a querer aprender. Y qué mejor de aquellas personas que están en la cancha, ¿no? Haciendo las cosas. Entonces, desde el día uno era, ok, quiero entender más a profundidad qué es innovación. Entonces, el primer episodio traje gente metida en el espacio de innovación y les pregunté, bueno, ¿qué rayos es innovación? Hablemos 45 minutos de qué es innovación, ¿no? Porque tema que se dispara así nomás, entonces queríamos aterrizarlo, ¿no? De ahí entender cómo funcionan las fintechs, ¿no? Traer fintechs, entender por qué se están generando brechas, digamos, de por qué no hay tantas mujeres en startups, ¿no? Entonces traer gente que tiene ese conocimiento y con eso es como que, ok, ahora quiero aprender de la experiencia que tuvo esa startup pasando por Techstars, quiero entender cómo constituir empresas correctamente. Entonces, ahí traje a Nacho para hablar de esos temas. Entonces, cada curiosidad que yo tengo, el podcast es una excusa para poder conversar con esas personas. Conozco a un founder, inversionista, experto interesante y digo, en vez de decirle, oye, te robo una hora para yo egoístamente hacerte un montón de preguntas, le digo, no, ¿qué tal si grabamos un podcast? Y es como que, ya, ahí cambió por completo el mensaje, ¿no? Porque Claro. saben de que estás yendo a compartirlo con una audiencia. Entonces, busco temas que a mí me puedan interesar y yo espero que eso sea de mucho valor para que la persona que lo esté escuchando, ¿no? Y en ese proceso, ya vengo publicando 198 episodios el día de ayer, fue mi episodio 198, ya faltan 2 más para llegar a los 200. Y la verdad es que ha sido un proceso súper súper bonito. Estoy muy contento con todos los invitados que he tenido en el programa porque creo que ha sido bien variado. No es como... O sea, no hay un momento donde digo, ¿sabes qué? Desde ahora adelante solamente puedo tener invitados que sean founders del unicornio. No, no, no. Es increíble lo que uno puede aprender de personas en toda etapa de su trayectoria. He entrevistado gente que recién acaba de pasar a ser mayor de edad y están haciendo cosas increíbles, como personas que ya han tenido un recorrido de haber sido gerentes generales de muchas empresas y ser presidente del directorio de una de las grandes empresas más grandes de Perú. O sea, tener esa
Esa amplitud de perspectivas, yo creo que es lo que hace súper agradable este podcast. Entonces, más que si es que ha tenido éxito, si es un unicornio, si es que es famoso, ¿vas a traerme algo de valor? ¿Te voy a poder hacer preguntas que me hacen poder responder de verdad? ¿O va a haber mucho de no puedo comentar, no puedo comentar, no puedo comentar? ¿No? Entonces, siempre he buscado de que sean podcasts de sin floro, sin filtro. Bueno, 100% recomendado. Innovación sin barreras. Cuéntanos de Worth It, VC, Jaime. Perfecto. ¿En qué se sintió ese desafío? ¿Qué te ha resultado Sí. fácil y difícil? ¿Qué consejo le darías a una persona que está lanzando un primer fondo? No, buenísimo. No, primer consejo, que no lo hagan. No, mentira. Ese es el chiste de siempre, porque en verdad te dicen que no, o sea, no es broma, o sea, realmente sí te dicen que no lo hagas, pero en el fondo, al final saben que lo vas a hacer igual, y el hacerlo va a determinar tu nivel de grit. A ver, yo lanzo Worth It por la sencilla razón de que después de haber tenido la oportunidad de trabajar en Wayra y ver el potencial que tienes de poder ayudar a aquellas personas que están creando el cambio, es súper inspirador y motivador. Entonces, siempre digo que si es que voy a decir que he sido exitoso, si el día de mañana puedo estar acompañando a un founder a esa reunión donde está siendo adquirida su empresa, gracias a que yo los conecté, yo los apoyé, o sea, yo tuve una participación no menor, ¿no? Al igual que si es que un día salen a la bolsa y me dices, es que me encantaría que estés parado al costado de nosotros cuando hagamos el campanazo. O sea, estar presente en esos momentos tanto es lo que para mí va a ser el determinante de si es exitoso o no es exitoso el fondo, ¿no? Obviamente hay un factor financiero, claramente, ¿no? Pero aspiracionalmente hacia ahí va, ¿no? Y después de haber visto diferentes mecanismos de cómo poder hacer ese rol, porque en momentos pensé, ok, puedo ser consultor, podemos armar una red, digamos, de mentores, podemos armar una red de founders, podemos hacer peer-to-peers, un montón de cosas. Al final, uno de los que yo encontré que hay una muy buena alineación es cuando pones tu plata, ¿no? Y ahí te pones a trabajar. Es muy fácil, o cómodo, diría, tú venderle a la startup un servicio de acompañamiento, porque claro, no tienes riesgo, te va a pagar, o incluso peor, que te pagar a la startup y todavía con un fee de éxito. Acá, cuando tú inviertes, estás comprometiéndote, estás poniendo skin in the game, como dice el gringo, ¿no? Entonces, de todos los mecanismos que fui encontrando, este es el que yo encuentro el mayor nivel de alineamiento, porque la cantidad de esfuerzo que tú puedes poner, si está bien hecho, puede impactar mucho en la compañía, y eso puede terminar en que el múltiplo de éxito de la compañía no sea de 4 o 6, sino sea de 20 o 50. Entonces, hay un factor que sí puedes influenciar. No todos los VC tienen impacto, esperaría que el mío sí, pero a ese propósito fue. Y específicamente al tipo de empresa, es porque cuando ya hemos pasado una generación de fondos, digamos, agnósticos, generalistas, porque al no haber muchas oportunidades de inversión, no te podías tampoco limitar tanto a voy a hacer algo contra nicho. Tenías que ser más generalista, ¿no? Y esa generación creo que ya pasó. Ahora que hay más competencia por fondos, tienes que empezar a diferenciarte. Y una manera es encontrar un nicho en el cual uno puede dominar. Y un nicho que, desde mi punto de vista, hace falta más, es el ayudar a transformar digitalmente a las empresas en América Latina. Habiendo tenido la cercanía de Telefónica, de ver, no solamente Telefónica, sino a otros corporativos, y ahorita desde Shift también ver a muchos corporativos, hay un gran reto para construir soluciones tecnológicas a la interna de las compañías. Y yo estoy más que seguro que esa tecnología no va a venir de adentro. Esas tecnologías van a venir de afuera. Y los corporativos van a tener que entender, ahorita les cuesta un poco, pero entender de que es más lógico financieramente, estratégicamente, comprarte a la compañía en vez de querer desarrollarla in-house desde cero.
y lo he repetido 1000 veces, creo, ya, pero lo vuelvo a hacer, pero hay ciertas cosas que ganas, ¿no? Velocidad, o sea, lo tienes hoy. Si yo el día de mañana digo, uy, está bueno lo que está haciendo esa startup, voy a salir a competir, voy a llegar siempre tarde, porque esa startup ya siempre está con un paso adelante, como había dicho más temprano, son más ágiles. Entonces, solo de tu time to market, ahí nomás está frito. Luego, juntar un equipo de gente sumamente talentosa es bien retador para un corporativo. No digo que para una startup no, pero mucha gente quiere entrar a trabajar en una startup justamente por esa dinámica. Si ya estás comprando un equipo súper bueno a la hora de invertir en comprar una startup. Y lo otro es el tema de riesgo. Si yo iría, digo, no, yo voy a armar mi laboratorio de startups internas y voy a lanzar un montón, hay dos cosas que suceden. Uno, que muchas de esas van a fracasar simplemente porque no encontraron product market fit, ¿no? Y te fracasa. Gastas plata por aquí, gastas plata por allá. Pero la otra es que hay muchas que sí hubieran sido muy potentes, pero el sistema inmunológico de la compañía termina matándolo. Entonces, al final, en ese proceso de experimentación, de querer hacer startups, te vas a tirar un montón de dinero que al final esa startup ya validó el negocio, ya invirtió su propio dinero para llegar a ese punto y está en el momento ideal donde tú tienes que simplemente comprar y ya ver cómo lo integras a tu operación o si lo mantienes standalone y lo inyectas más capital para seguir creciendo. Entonces, esa es un poco la apuesta de nosotros, crear compañías que puedan ser adquiridas. Vemos que vamos a encontrar de dos tipos de tamaños. Algunas startups que sí creemos que tienen el potencial de ser muy grandes y ver exits gigantes, pero que son muy pocas. Pero un gran grueso de esas inversiones que pueden tener exits más chiquitos, pero más rápido. Es decir, en 5 años poder ser adquirido por un corporativo regional, ¿no? O un conglomerado. Entonces, eso es a lo que aspiramos y creemos que así va a ser más rápido la adopción tecnológica o vamos a ver más rápido una transformación digital en América Latina a través de más M&A, que ha sido muy poco desde mi punto de vista, en parte porque tampoco no había tanta oferta de startups en el precio correcto, con la solución correcta, y esperaría que eso cambie en los próximos años. ¿Tu ticket de qué tamaño es y qué tipo de startups apoya? Ya me queda claro que soluciones B2B y soluciones SaaS, pero tu ticket de qué tamaño es. Pero el estadio y los tickets está bueno porque nosotros lo que buscamos entrar es temprano, bien temprano, lo que sería categorizado pre-seed o hasta un poquito antes, donde invertimos entre 25 a 50 mil dólares con la idea de, dependiendo del nivel de estadio que estás, si estás en ideas, si estás facturando y el nivel de facturación, ya vamos viendo a qué valorización sí nos hace sentido ingresar. Pero es, como digo, súper temprano porque parte del trabajo que queremos hacer es ser ser los que te presentamos los clientes desde temprano, pero también te vamos a hacer unas introducciones con el corporativo que puede en un plazo de 4 o 6 años, esa relación que hoy te ayudé a sembrar y has mantenido y has cultivado termina siendo la que genera la compra, ¿no? O sea, estuve en conversaciones con este banco, con esta inmobiliaria, con esta farmacéutica, con esta consultora, y ha visto mi crecimiento, ha visto el potencial, y después decide, oye, creo que mejor es adquirirlos a querer tratar de hacer una réplica. Y tomando toda tu experiencia de Guaira y esta pasión que tienes por enseñar, ¿cómo manejas la parte de la mentoría con esas startups que estás apoyando con esos tickets? Mira, el tema de mentoría, y es algo súper curioso, a la hora de ayudar a una startup, para comenzar, mentoría en startup creo que ya hay bastante. Hay varios programas, ¿no? O sea, tienes Endeavor, tienes a las aceleradoras. Hay una cantidad de contenido en internet brutal. El YC School, ¿no? El Y Combinator. O sea, creo que hay mucho contenido y no debería yo dedicarme a estar como que mentoreando al founder o a la founder en cómo ser founder, cómo hacer un negocio. Creo que más está el valor de cómo le genero esas conexiones que no tiene. Y si es que en su momento tiene consultas, podamos agendar una hora ¿cómo se llama? Office hours para poder resolver algún tipo de duda que pueda tener. Que
que quizás estamos más relacionados al tema más específico de B2B SaaS, que quizás no han logrado poder absolver sus dudas a través del contenido que existe y sí requiere quizás hablar con alguien con esa expertise. Entonces también hacia atrás tenemos una red de personas, amistades que han creado startups B2B SaaS exitosas, que están facturando millones. De hecho, 2 de nuestros inversionistas en el fondo son founders de startups B2B SaaS que ya facturan 10 millones recurrentes anuales, ¿no? Entonces, ahí tienes un grupo también de posibles mentores, pero no es algo como que yo te tengo que asignar e imponer, sino es aquí estamos para cuando lo necesites. Yo siento que este debería ser el approach del inversionista y no el inversionista que se mete y quiere estar como que controlando el negocio porque para eso has invertido en gente talentosa, ¿no? Yo coincido contigo 100%, pues es dar consejos cuando te los pidan, pero deja que los muchachos vuelen solos. Así. Y del lado de los inversionistas, ¿estás levantando capital, Jaime? Sí, ya estamos, diría que en un par de meses ya cerrando la ronda de levantamiento. Ha sido un proceso agotante, ¿no? El tener que pedir plata nunca es una de las cosas más divertidas en la vida, ¿no? Pero sí sentí de que hay muchos, o sea, nuestros inversionistas que ven el potencial, no solamente financiero, sino también de impacto. Entonces, estoy muy contento de tenerlos. Pero si es que aún, si hay alguien que esté interesado, todavía tenemos unos cuantos tickets que se podrían poner antes que ya cerremos, porque al igual que una startup, o sea, si estás mucho rato con la ronda abierta, fundraising, te distraes del objetivo del fondo que es invertir, ¿no? Y en el caso de la startup, de producir, de desarrollar software. Entonces, dejarlo mucho tiempo ahí porque la gente dice, no, dame un tiempito más, que no. Ya hay deadline, se acaba y ahí el foco es 100% invest y ya, bueno, se abrirá el siguiente fondo después de un tiempo, ¿no? Y esto ha sido toda una experiencia nueva, ¿no? Porque cuando tú contrastas lo que es la gestión de un fondo de CVC con un VC, en el CVC no tienes que estar buscando fondos porque la empresa te da el dinero, te crea el presupuesto y con eso sales a hacer las inversiones. En un VC inversionista de Wire era un presupuesto anual, ¿no? Es off the balance sheet. No era ni siquiera una entidad financiera separada donde ahí había una cantidad de plata, sino es como que siempre sabías que todos los años había, más bien la pelea era que no te lo bajen, ¿no? El presupuesto anual. Esa era la gran batalla. Pero los fondos y muchos CVCs sí tienen esa estructura donde eres una entidad aparte, tanto la gestora como el fondo. Es decir, no hace tampoco mucho sentido que yo sea un corporativo y tenga a mis altos ejecutivos escogiendo unas startups. O sea, eso es fracaso rotundo. Entonces, lo ideal es una situación ni tan extremo donde me mudo al otro lado de la ciudad, ¿no? Pero sí, soy una entidad externa. Estoy cerca, pero no muy lejos. Tengo mi autonomía y presupuesto, pero no dependo del corporativo. Porque lo que termina pasando es que si al corporativo le está yendo mal y todo es en base a un presupuesto, te bajan el presupuesto y se fue al diablo tu iniciativa y tus planes. En cambio, si el corporativo ha puesto un fondo y tiene una estructura de, hey, son 10 años, esta es la cantidad asignada, acá está todo lo que es fee de gestión, acá está lo que es para invertir, reglas claras y luego de 10 años ver los resultados. Entonces sí, ideal, si alguien está acá escuchando pensando en hacer un CVC va a invertir, sean entidades independientes que tienen administración independiente y lo que sí puede pasar es que tengas en el board del fondo o de alguna manera o advisors a gente del negocio porque quieres mantenerte vinculado, quieres escuchar cuáles son los pain points del negocio, pero no quieres que el negocio esté manejando el fondo. Tráete gente con experiencia manejando fondos o idealmente que ya tenga experiencia en CVC. Muy importantes estos consejos que estás compartiendo con nosotros. Ya para terminar, Jaime, ¿cómo ves el futuro en la TAM, en el mediano, largo plazo? Pues yo soy
quizás esos eternos optimistas, siempre mirando lo mejor. Pero yo creo que la tendencia siempre ha estado en crecimiento. Siempre hay estos picos y valles, estas burbujas, pero en general yo todo siento que va hacia arriba. Y te das cuenta por el talento. O sea, los fundadores, las fundadoras, es increíble porque yo hago una comparación de cómo yo era cuando arranqué, comparación de los que están ahorita arrancando, y o sea, es día y noche, no hay un punto de comparación, es una envidia absoluta, y no soy el único que opina así. De hecho, escuchaba cómo lo entrevistaban a Santiago Zavala de 500 Startups, y él decía, ¿no?, que en su momento, cuando fueron los primeros batches de su programa, tenía que traerse estos mentores para tratar de ayudar a los emprendedores. Hoy día los emprendedores que están entrando al programa son mucho, mucho mejores que los mentores que tenían que traer en su momento. O sea, ya superamos a los mentores, estamos muy por encima, y eso para mí es una muy buena señal porque sabemos de que ahora hay mejor talento, y entonces para un inversionista, ¿qué mejor que tener más oportunidades de inversión? Yo creo que es un efecto multiplicador porque mientras más éxito hay en el mundo startup, hay más plata, hay más fundadores, y hay más fundadores, hay más compañías, hay más probabilidades que los corporativos las compren. Entonces hay todo un ciclo virtuoso que se puede dar, que a veces noticias, prensa, pueden ayudar un poco a pintar un panorama muy pesimista que espanta a la gente, y me paro peleando justamente con ese tipo de noticias porque lo que hace es ahuyentar, y cuando uno está buscando levantar te dicen, ay, pero mira, pero leí de un periodista que no es experto en la materia, y dices, ok, pero está sumamente sesgado, es clickbait, si quieres te explico. No, ya no quiero saber nada. Entonces es súper difícil. Entonces yo sí soy optimista, las cosas ya están yendo para bien. Han habido malos momentos, pero la curva, la pendiente sigue en crecimiento. Sí, yo coincido contigo, ¿no? El talento es una cosa increíble porque muchos de los emprendedores que están sacando adelante empresas muy interesantes en LATAM son emprendedores que se formaron aquí en los Estados Unidos en el plano académico, que trabajaron con una startup potente aquí en los Estados Unidos y dijeron, tú sabes qué, me voy para mi país a aportar valor y resolver los problemas de mi país con el objetivo de convertir mi negocio en un negocio regional para resolver los problemas de la clase media, clase baja de la región, y por supuesto darle la posibilidad a las grandes empresas familiares, etcétera, de hacer innovación. Entonces yo coincido contigo, la oportunidad es gigantesca porque hay muchísimos espacios de oportunidad. Lo que hace falta es que los emprendedores sean curiosos, los vayan identificando y vayan construyendo empresas para solucionar esos problemas de ese sector de la población. Exacto. Sí, concuerdo. Bueno, Jaime, mira, con esto terminamos. De verdad, muy contento de haberte tenido hoy en el episodio número 47 de Startup Mentoring and Venturing. Me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu generosidad y haber compartido con nosotros y la audiencia de este podcast toda tu experiencia. Yo estoy seguro que mucha gente tomó buenas notas que le van a resultar sumamente útiles para lanzar un emprendimiento o escalarlo, o lanzar por primera vez un fondo Venture Capital, o en el caso de las empresas, para poner en marcha una estrategia de Open Innovation. De verdad, 1.000.000 de gracias por tu tiempo hoy y por tu generosidad. A ti, Nacho, como siempre, encantado de poder apoyar. Esto es súper útil para el ecosistema y a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias. Un abrazo. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup, o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymery.com
marca mi agenda Zoom and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.